Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén escuchando y desde donde nos estén viendo. Hoy, 28 de enero de 2025, retomamos las sesiones del trabajo de nuestro seminario aquí en el acto teórico que hemos llamado Lo que queda por decir, un retorno a las preguntas fundamentales del pensamiento teórico de Luisa Josefina Hernández. Em, Eh, Estamos retomando el trabajo después de un largo periodo de no poder hacerlo, pero bueno, lo estamos haciendo con gusto y con muchas ganas de trabajar. El pasado 16 de enero em, se cumplieron 2 años del fallecimiento de Luisa Josefina Hernández y desde hace 2 años se ha venido aquí trabajando en este proyecto que intenta abordar los temas de la teoría dramática, primero que nada, colocándola desde un lugar que aquí consideramos que tiene, pero que no es el lugar en el que la generalidad de los estudios históricos de teatro o incluso desde los estudios teóricos y críticos la colocan. Eh, en las sesiones anteriores a esta, si se acercan al canal de YouTube del Acto Teórico, podrán ver que se hizo un abordaje histórico y crítico que desmiente algunas versiones que ya se han vuelto un lugar común acerca del nombre de Luisa Josefina Hernández o de los términos géneros dramáticos, teoría dramática, em, principalmente. Y al final de la última sesión, se intentó plantear un mapa metodológico desde el cual reentender estos postulados. Mapa metodológico que debo aceptar que en ese momento quizás tendría que haber pensado un poco mejor y que ahora me voy a permitir reelaborar. Al día de hoy, en que las circunstancias nos han permitido retomar este trabajo, dicho planteamiento pues lo he reformulado. Este seminario, primero que nada, y hay que decirlo nuevamente, se asienta en una frase de Lacan que versa más o menos de la siguiente manera: que de la verdad no se puede decirlo todo, siempre queda algo por decir. Y pienso que la teoría de Luisa Josefina Hernández es así, dado que aborda la verdad en el teatro, la verdad en el sentido griego como aletheia, es decir, la verdad como desvelamiento de lo oculto a hacerse presente a través de la acción. Eh, Esta verdad que se revela, no se revela, de todos modos no se revela completamente, no se revela ella toda, siempre queda algo por decir. Entonces, pero eso que queda por decir, hay que descubrirlo por uno mismo. Es decir, a partir del propio pensamiento en diálogo con los fundamentos del pensamiento teórico de Luisa Josefina Hernández. Justamente lo que quiero decir con esto es que en este seminario tratamos de abordar su pensamiento teórico fuera de una ortodoxia. Eh, Ella nunca fue ortodoxa, al contrario, fue muy poco ortodoxa. Lo que me llama la atención es que el fenómeno pasado el tiempo de la percepción de esta teoría ha sido todo lo contrario. Y siempre eso ha sido para mí un tema de sumo interés y curiosidad, que cuando se lo he planteado, se lo planteé en algún momento a distintas personas con las cuales trabajaba y, y, y que abordábamos este pensamiento teórico, pues como que la respuesta a dicha percepción ortodoxa simplemente era como la de, pues no, es que no han entendido la teoría. Pero si nosotros nos consideramos, así como Eugenio Barba, él mismo dice, ¿no? Eugenio Barba dice que él tuvo a sus maestros, que sus maestros fueron los muertos. En una conferencia que dio en los años 90 aquí en México, él dice, creo que en la celebración
de uno de los aniversarios del Odín Teatret, él dice que sus maestros han sido muertos, fueron los muertos. ¿Qué quiere decir con esto? Y se refiere a Stanislavski, Meyerhold, entre otros. Y dice que sus maestros han sido los muertos porque sin que ellos estuviesen vivos, él pudo adquirir y heredar o adquirir y recibir es la transmisión. Es mejor esa palabra y ese término. Él pudo recibir la transmisión de este conocimiento a partir de la lectura de sus textos. Por supuesto que si entendemos el sentido de lo que Barba está diciendo, lo que él está diciendo es que el conocimiento, la transmisión la transmisión de un conocimiento adquirido a lo largo de mucho tiempo en el teatro a través de las generaciones se da siempre y cuando sea de interés de quien está realizando el estudio, sea su interés dialogar con esos pensamientos, no ser un seguidor o un ortodoxo de dichos pensamientos. Es por eso que Eugenio Barba se plantea como un alguien que ha recibido la transmisión de esa tradición y que cuando ahí él habla de tradición no se refiere a la ortodoxia de las cosas, sino tradición se refiere a que hay un conocimiento acumulado a lo largo de generaciones en el teatro, ¿no? Ah, y ese como conocimiento acumulado nos llama la atención en el sentido de que se acumula en el hacer mismo del arte teatral. No es una acumulación en una persona. Es como si el conocimiento es muy parecido a lo que se refería Aristóteles cuando hablaba de la noesis, que es un espíritu comunitario. En el espíritu comunitario es donde se asienta el conocimiento adquirido hasta nuestra fecha, hasta la actualidad, hasta el momento presente, de aquello que siempre se ha sabido, pero que siempre tiene que volver a ser descubierto por aquel que desea hacer las preguntas importantes. Simplemente hacerse las preguntas que van en búsqueda de ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, regresando a nuestro tema, eh, acá nos proponemos justamente hablar de esta teoría como algo que queda por decir, es decir, fuera de la ortodoxia. Se le ha ubicado así erróneamente y en parte por la responsabilidad de quienes, usando la teoría, la han convertido en eso, en una ortodoxia. Y bueno, aquí cabe aclarar que no es una aseveración mía, ni una suposición mía, ni nada por el estilo, ni algo que yo me esté imaginando. Los testimonios de ello están ahí, hablados y comentados en muchas partes, por ejemplo, en una de ellas, justamente en el coloquio que meses después de su fallecimiento se le hizo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En ese coloquio, tanto Miguel Sabido como Óscar Armando García, como eh, eh, Felipe Reyes Palacios, entre otros profesores, dan testimonio de su trabajo como estudiantes con Luisa Josefina Hernández y los propios estudiantes que están escuchando este coloquio dan cuenta de su testimonio como estudiantes de estas nuevas generaciones en las cuales ellos les dicen, básicamente lo que ustedes me dicen que era ella y sus clases y su conocimiento, nada tiene que ver con lo que yo he recibido como estudiante de esta generación, que fue Luisa Josefina Hernández y su pensamiento teórico. Entonces, esto que digo, allí hay una cuestión de diferencias entre quienes estuvieron con cómo los que estuvieron transmitieron la, la, el pensamiento teórico de Luisa Josefina. Y a eso me refiero, que no es una suposición mía de que se le haya convertido en una ortodoxia o se le haya ubicado allí, porque por supuesto que los alumnos de las generaciones actuales no tienen la culpa. No podemos decir es que ellos tienen la culpa porque no entienden. Hay algo dentro de la transmisión de quienes hablan de este pensamiento que se ha cargado hacia ese lugar
Y eso me parece que debe ser una posición crítica de quienes, por decirlo así, nos sentimos transmisores de este conocimiento, que lo abrazamos y queremos transmitirlo porque lo creemos importante, habría que revisar por qué se está recibiendo de esa manera. No solo cargarlo en el sentido de que pues es que ellos son así, no lo entienden, o quién sabe, cualquier este tipo de aseveraciones. Creo que habría que hacer una revisión crítica de esa cuestión. Y bueno, todo esto se habló con un poco mayor de atención en los videos anteriores, los cuales los invito a ver, que son relativamente largos, pero creo que valen mucho la pena verlos. Y por supuesto, cabe decir aquí que este trabajo en el acto teórico siempre está en constante mejoramiento y desarrollo, tanto de cómo plantear los argumentos como de la manera de expresarlos, ¿no? Entonces, sabiendo ya que aquí abordaremos una posición muy diferente, hagamos la pregunta. ¿Qué queda por decir de la teoría dramática de Luisa Josefina Hernández? Primero que nada, que incluso la manera de nombrarla necesita cambiar. Porque así como hacemos la pregunta, se entiende que es su teoría sobre los géneros dramáticos, su lectura. Pero como las palabras siempre tienen doble filo, y en la inercia del pensamiento actual, el cual, basándose en la corriente de pensamiento posmoderno, pero sin haberla entendido realmente, la mayoría de las personas o pensadores del teatro, basándose en esta corriente de pensamiento posmoderno, se sostienen en una especie de relativismo a modo, es decir, acomodado, que permite siempre decir un argumento que no lo es, sino que simplemente es como un comodín que salva cualquier situación. ¿Y cuál es ese argumento? Ah, pues si es su idea del drama, pues que sea su idea, pero hay otras. Y entonces otras formas de ver el drama. eh, y siendo así su idea, esa idea ha quedado pues rezagada a las nuevas observaciones y tipos de teatro en la actualidad. Es decir, esta idea del relativismo de las posturas, de que en la vida tiene una posición relativa, eh, que es verdad en cierto sentido, pero no aplicable así nada más, da por resultado que siempre, al hablar de esta teoría, y al nombrarla así, la teoría de géneros o la teoría de Luisa Josefina Hernández, pues siempre se puede decir, ah, bueno, pero si no me gusta o si no lo creo, o lo que sea, pues puedo dejarla de lado y además puedo argumentarla que si ella la hizo, ahora sí que si ella la hizo, pues en los años 60, de los años 60 a la actualidad, muchas cosas han cambiado. Bueno, desde hace 2500 años, muchas cosas han cambiado y aún así hay cosas que las obras de Sófocles, Eurípides y Esquilo nos siguen diciendo hoy en día. Del siglo renacentista de Shakespeare a la actualidad muchas cosas han cambiado y hay muchas cosas que las obras de Shakespeare nos siguen diciendo hoy en día porque hablan de elementos que dan cuenta de algo estructural y fundamental del ser humano. Y en este sentido, el pensamiento teórico de Luisa Josefina Hernández, yo lo planteo así, su pensamiento teórico, no su teoría, su pensamiento teórico, su modo de pensar, su mirada, aborda el drama y es capaz de encontrar en el drama elementos en el drama mismo, no inventados por ella, elementos en el drama mismo que nos permiten hablar de estructuras que lo fundamentan. Y esas estructuras están ahí desde que el drama fue creado. Y esa es la perspectiva que habría que tomar. Es decir, ella no se sostiene en una observación estética del teatro. Su observación es epistémica.
no estética. Esto quiere decir que Luisa Josefina Hernández el, abordó su pensamiento, aborda la pregunta de cómo venir a saber lo que nos hace saber el drama. La pregunta de Luisa Josefina Hernández no es cómo debe verse el drama en escena. Luisa Josefina Hernández no está respondiendo a cómo debe verse este drama, cómo debe verse este género, cómo debe verse esto en puesta en escena de acuerdo a la teoría. No es estético, es epistémico. Ella se pregunta, ¿cómo podemos desentrañar el saber que nos hace saber el drama? En otras palabras, ¿cuáles son los elementos fundamentales que hacen al drama funcionar desde su origen? Es una pregunta por los fundamentos, no por los resultados estéticos. Sin embargo, sí hay una correlación, porque entender los fundamentos ayuda a saber por qué la recepción estética sucede como sucede. Pero si se puede hablar de la recepción estética, no es porque el foco esté centrado en la pregunta de cómo debe verse, sino más bien se explica por qué se ve así. Eso es lo que a ella le permitió hacer crítica teatral. ¿Qué queda por decir? Sobre todo, y esta es una propuesta elaborada aquí en el espacio del acto teórico, queda por ver que este pensamiento nos permite ver las relaciones estructurales entre drama, actuación y dirección. Cuestión que fue la que intenté explicar en el último video, pero que esta vez voy a ir paso a paso para tratar de explicarla un poco mejor en los subsecuentes videos sobre eh, lo que queda por decir en este seminario. En compendios, antologías, manuales, libros de historia e incluso de teoría teatral en México, siempre, siempre colocan el pensamiento teórico de Luisa Josefina Hernández como exclusivo y adherido al análisis de textos dramáticos. Y que por tanto solo es aplicable a lo que se denomina por la tradición y el pensamiento académico como teatro de texto. Es decir, el argumento de muchas personas es, dado que ella analiza textos, pues solo puede hablar del tipo de teatro que es un teatro de texto, que casi siempre ese término teatro de texto está asociado a lo que cierta corriente de pensadores denomina teatro aristotélico, tema del cual en algún momento voy a poder hablar sobre cuál es el error de ese término de teatro aristotélico. Baste decirnos por ahora que el término teatro de texto y por lo tanto de ello asociado a teatro aristotélico es un error que viene de parte de estas personas que así lo denominan, es un error de metodología de estudio, puesto que asocian que Aristóteles propuso tres unidades, lo cual es falso. Y también asocian su conocimiento sobre la poética de Aristóteles basándose en la poética misma, no tomando en cuenta, y esto es un error metodológico muy fuerte, hablando de investigadores de alto nivel, no tomando en cuenta que la poética es parte de todo un corpus teórico y epistémico que es el pensamiento de aristotélico, del cual la poética es una parte que explica algo, es como un ejemplo en la existencia humana de la principal argumento, del principal pensamiento aristotélico que tiene que ver con la denominación del ser. Y que también eso ha sido mucho problema. Casi todo el mundo cree que cuando habla de lo que es o del ser aristotélico, lo confunde con el ente. No vamos a entrar por ahí, a mí me gustaría, pero lo dejo aquí acotado y si en algún momento es de su interés que hablemos de ello asociado con cómo este término de teatro de texto
relacionado con el teatro aristotélico y la lectura equivocada de la poética de Aristóteles tiene que ver con todo eso, pues pónganlo por favor en los comentarios ahí del video, del acto teórico, y por supuesto que podemos ir haciendo apartados especiales sobre esas cuestiones. Entonces, diferenciar teatro de texto de teatro de cualquier otro tipo, pues teatro sin texto, o teatro corporal, o teatro de objetos, o teatro de lo que ustedes quieran, ha sido un error muy arraigado en la Academia de Estudios de Teatro, fuertemente. Error profundamente grave a nivel, en ciertos niveles de supuestamente un tipo de investigación académica profesional y profunda. Y uno de los teóricos que han visto este error y que lo ha mencionado de una manera bastante diplomática, pero muy acertada y profunda, ha sido José Ramón Alcántara Mejía, ya que propone que ese error crea definiciones erradas que desarticulan lo que se entiende por drama, teatro, texto y escena. Es decir, al tener una lectura equivocada de la poética de Aristóteles, asociándole a Aristóteles tres unidades falsas que nunca propuso y pensando que Aristóteles habla sobre clasificaciones y viendo en Aristóteles su pensamiento solo a una persona que se dedicó a clasificar cosas como por cajitas, cosa bastante alejada de lo que es el pensamiento aristotélico, eso lleva basándose solo en leer en solo haber leído la poética de Aristóteles sin el otro contexto filosófico, eh, crean errores sobre cómo entender términos como drama, teatro, texto y escena. Pongo un ejemplo rápido. Es como si alguien que no conoce el contexto, no conoce medianamente cómo se lleva a cabo el trabajo teatral, actoral, llegara y viniera a hacer un análisis de el libro más conocido de Stanislavski, un actor se prepara, y empezar a decir que todo lo que dice ahí Stanislavski, pues por supuesto que es algo muy jalado de los pelos, que nada tiene que ver con la actualidad, de la forma en la que debe entenderse, no sé, la existencia humana. Es decir, es como venir a tratar de entender, en este caso a Stanislavski, que es un hombre de teatro, sin tomar en cuenta el contexto del teatro, porque ese libro tiene un contexto, tiene una razón de ser dentro de la historia de una disciplina y un arte llamado teatro. Es como si alguien del exterior simplemente lo usara para decir otra cosa que quiere decir. Es lo mismo que han hecho los que han hablado del teatro aristotélico. Venir a usar a Aristóteles en realidad como un arma para confrontar y denostar un tipo de teatro que ellos consideran que ya no debe hacerse, pero sin entender el pensamiento filosófico. Es decir, solo es usar las palabras de un pensador filosófico, pero solo has leído ese libro de él. Es como haber leído solamente un libro de Brecht y creer que ya sabemos lo que dice Brecht. Ese es el problema. Por eso digo que es un problema grave de trabajo de investigación, porque si fuera el pensamiento de un estudiante que está empezando, pues se le haría ver ese problema metodológico, ese problema de trabajo, de abordaje. Pero no, o sea, se supone lo que lo están diciendo investigadores de alto nivel. Y ese es un enorme problema. Para referencia más concreta de esto, lean los libros de José Ramón Alcántara Mejía, Textualidad y Teatralidad y Cultura. En ellos, en estos libros, José Ramón Alcántara Mejía, a grandes rasgos, y para avanzar en lo que nos compete, basta decir que él habla claramente de que el hecho de que en un momento dado de la historia del teatro el texto haya sido un eje central que diera al dramaturgo una especie de centro de poder, es decir, poder visto por los que piensan que en el teatro solo ha existido un juego de poder político, de modo de producción y no de compañía y no de arte.
Es decir, quienes deciden solo mirar en el teatro juegos de poder, pues han visto que como en algún momento de la historia del teatro el eje se puso en el dramaturgo, en un tipo de teatro que ellos denominan teatro de texto, y ven en ello un eje de poder, pues por esas razones ideológicas, políticas o de medios de producción, como el hecho de que eso haya ocurrido, eso no quiere decir que el teatro en su origen y su fundamento haya sido siempre en el dramaturgo o en el texto un eje de poder. O que la ausencia de texto dramático en una puesta en escena elimine de ella la figura de un dramaturgo que ejerce su poder en la decisión de la puesta, aunque sea colectiva. Es decir, el enorme error fundamental ha sido pensar que si yo quito al dramaturgo y quito al texto, quiere decir que ya hago un tipo de teatro que no es de texto y que no está anclado en ninguna dramaturgia. Baste decirnos por ahora, el dramaturgo es una función, un agente del arte teatral. No es un alguien, es una función, es un agente que agencia un proceso. No es un alguien. Eso es lo que hay que entender. Por ello, Alcántara Mejía propone el término textualidad. Toda teatralidad tiene texto en tanto que se entiende por texto una red estructural sostenida en el lenguaje. Ojo, en el lenguaje, no en las palabras, no en los significantes, en el lenguaje, no en las letras ni en los diálogos, en el lenguaje, en la red estructural de eso que todos tenemos en común llamado lenguaje. Toda teatralidad tiene texto en tanto que se entiende por texto una red estructural anclada en el lenguaje. Si quieren entender a grandes rasgos y de manera muy sencilla y muy didáctica, porque es un libro hecho para las clases de preparatoria de la UNAM, lean Gramática Estructural de la Lengua Española de Elena Beristain. Ahí tiene un capítulo que se llama lenguaje, lengua, habla. Es decir, ella muy bien explica exactamente a qué nos estamos refiriendo. Entonces, es importante decir esto, porque se suele decir, tú estás diciendo entonces que todo el tipo de teatro y las variantes de teatro que existen y que puedan existir y nacer como modos de producción escénica, todas deben tener un dramaturgo. No es que deban tener, es que no lo pueden no tener, puesto que toda teatralidad es un texto anclado en el lenguaje. Si no, no podría ser un hecho de expresión, porque si algo sí tiene el teatro, como cualquier arte, es que está usando elementos de lengua, de habla, de signos, de significantes, todos anclados en una sola base llamada lenguaje, pero de una manera en la que no son directamente dichos, puesto que el teatro no es un discurso como el que daría un político. El teatro es una expresión artística que lo que va a intentar es decir una verdad que justamente la paradoja es que el lenguaje no puede decirla toda. Nos falta, nos faltan cosas para poder decir por completo esa verdad. Por lo tanto, lo único que podemos hacer en el teatro es expresar esa verdad, que se haga presente en acción, aunque no podamos decirla completa. La textualidad no es algo separado de la escena, ni desde los griegos, ni en las manifestaciones más contemporáneas, ni en el performance. No hay performance que no tenga textualidad y por tanto no hay performance que no tenga, que no esté anclado en un lenguaje. Y eso nos hace decir que no existe performance por más colectivo por más que haya sido creado de un modo colectivo, no hay performance
que no tenga función dramatúrgica. Y entonces, dado que todo tiene texto, porque todo se sostiene en el lenguaje, todo tiene una estructura dramática, cualquier manifestación escénica. Una estructura que le da ser al acontecer de la escena. Obsérvese que cuando digo que da ser al acontecer, estoy hablando de todo el acontecer de la escena que no se adhiere a un solo tipo o modo de hacer, porque no estamos abordando el modo, sino lo que fundamenta cualquier tipo de modo de hacer teatro. Podrían llamar a este pensamiento ambicioso o quizá pueda pensarse que es una visión totalitaria. No es una visión totalitaria, es una visión estructural, porque suele decirse sobre Luisa Josefina, ¿acaso nos va a decir una sola manera de cómo debe hacerse el teatro, de cómo debe verse el teatro? Y no, porque siempre debemos repetir cuantas veces sea necesario que Luisa Josefina Hernández no aborda ni el cómo debe hacerse ni cómo debe verse. Aborda los fundamentos que sostienen cualquier tipo de modo de hacer y de verse, anterior, actual y porvenir, porque indaga los fundamentos, no solo los modos ni las... Indaga los fundamentos y eso le permite hablar de los modos y las formas del acontecer escénico en el teatro, pero es por consecuencia de abordar los fundamentos. Y en ese sentido, ella es capaz de explicar por qué, o esta teoría, mejor dicho, este pensamiento teórico nos permite estudiar las manifestaciones más actuales de la escena, sobre todo las más destacadas como el performance, la escena expandida, lo liminal, nos permite. Esto es algo que de lo que quiero que se entienda. Este pensamiento teórico explica cómo es que ocurre ese tipo de teatro. Ese es mi argumento también, entre muchos otros. Contrario a lo que se suele decir que ese pensamiento pues ya no da cuenta de cómo observar el tipo de teatro contemporáneo que tenemos hoy en día. Para dar un ejemplo, espero que lo pueda, que este ejemplo pueda ser claro o intentar hacerlo. Justamente, dado que acaba de ocurrir recientemente el fallecimiento de Tolita Figueroa, una de las diseñadoras de vestuario más importantes de México. ah, Ella en una entrevista que le hicieron dice, el vestuario es la verificación de la dramaturgia en escena. El vestuario es la verificación de la dramaturgia en escena. Es decir, en el vestuario, que es un modo de producción, implica un modo de producción, un modo de hacer, implica una estética, lo que va a estar frente al espectador. En esto se verifica un elemento estructural llamado dramaturgia, lo cual no está diciendo se verifica lo que el dramaturgo ordena, no, lo que la dramaturgia plantea. Y en esa entrevista es muy interesante porque ella dice que siempre le dicen a sus estudiantes algo que para ellos es muy fundamental, dice Tolita Figueroa. Yo siempre les digo, ustedes si quieren pueden sacar a, ¿quién dice? Pueden sacar al personaje de Carlota con bikini. De que se puede, se puede. Es un modo de hacer. De que se puede, dice ella. Solo que lo importante, dice ella, para nosotros, para mí como
a mis estudiantes es decirle, de que puedes hacer eso, pero lo importante es que sepas cuál es el elemento que estás transgrediendo o por qué podemos decir Carlota lleva un bikini. Abordar ese enlace entre el cómo hacer y el por qué hacerlo se llama pensamiento teórico. Y ese es el pensamiento teórico de Luis Josefina Hernández. El pensamiento de ella aborda el estudio sobre qué es aquello que articula la estructura dramática y le da ser para así explicar su acontecer. Indaga esa estructura inmiccionada en cada elemento del teatro. Por mencionar solo los más generales, actuación, dirección, dramaturgia, escenografía, vestuario, luz y sonido. Ahora bien, ¿por qué entonces se centró en el análisis de textos teatrales? Tenía razones, aquí algunas de ellas. Primera razón, institucional. Cuando ella entra a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras, está sustituyendo a Rodolfo Usigli, sustituyéndolo, no heredándolo, sustituyéndolo en la asignatura. Ya hemos hablado en los otros videos sobre esta cuestión de la herencia y que en realidad ella muchas veces dice, pero es que Usigli nunca nos enseñó a analizar textos, nos puso a escribir, pero nunca nos enseñó cómo analizar un texto. Bueno, la primera razón es institucional. Hay una asignatura específica a la que ella va a entrar como catedrática, que es teoría y composición dramática, que en ese entonces, de acuerdo a la tradición, solo se compone desde el dramaturgo, pero que eso sea algo pensado por la tradición teatral, sobre todo en México, no quiere decir que ella piense eso, que solo el dramaturgo compone. Se puede hacer una composición dramática desde la escena misma, donde el rol del actor o del director también va a cobrar la función del dramaturgo, sin dejar de ser director y actor. Eso es así. Entonces la primera razón es esa, ¿no? La primera razón es institucional. Bien, la segunda razón, bueno, dentro de la razón institucional y la tradición, es una designación, ¿no? La segunda razón, didáctica. Nos cansamos de decir y repetir en muchas clases, el teatro es efímero. El teatro es efímero. Nadie puede decir realmente cómo fue el teatro griego, cómo fue esto o aquello. Si eso es así, la única huella, vestigio, elemento arqueológico, como quieran verlo, que nos permite acceder lo mejor posible a indagar la estructura dramática de ese teatro que se hizo, es el texto. Ojo, partiendo de algo muy importante que ella sabía y dejaba siempre claro, que es una huella de algo vivo, porque el teatro más bien es algo vivo, pero nosotros tenemos huellas de aquello que vivió, que fue algo vivo cuando se representó. Entonces, la única huella de ese algo vivo que fue vivo es ese texto. Pero ella lo sabía y siempre dejaba en claro en sus clases, y eso lo sé por los testimonios que dan Miguel Sabido, Óscar Armando García y Felipe Reyes en este coloquio, es que ese algo vivo es la incógnita que hay que indagar.
Y ese algo vivo es justamente es la cosa que siempre se escapa y que por eso ellos mismos dicen, al día de hoy, por lo que hemos hablado y leído y reflexionado, podemos decir que tal obra, como cosa viva, sería tal género, pero que siempre eso está cambiando, porque esta cosa está viva y la estamos estudiando. No es un decreto que para siempre determina un cómo hacer y un cómo debe verse. Alejado de eso. Y la otra razón es social. Se pensaba ya desde ese entonces que las tablas, la práctica, es lo que exclusivamente revelador de lo vivo en el teatro. El comodín de ciertas personas que se consideran por encima de cualquier orden o proceso siempre las ha llevado a abrigarse en la idea de que no se necesita la teoría para ser artista. Relaboremos brevemente qué entendemos por teorizar. Teorizar es una acción, es un verbo. Si queremos volverlo un sustantivo, y de eso habla Heidegger cuando dice que hay una lectura errada de lo que Aristóteles habla sobre la verdad, sobre la aletheia, si queremos volver un sustantivo y solo hablamos de teoría y no entendemos que en realidad es teorizar, es un acto, ahí es donde vamos a tener un problema, una barrera, o como se diría, lo diría Bachelard, un obstáculo epistemológico, que también puede tener un obstáculo epistemofílico, que sea que no me gusta, me da miedo, me da cosa aceptar que estuve errado en una lectura de este pensamiento teórico. Y eso también está pasando. Es decir, teorizar es una acción. Y toda acción ocurre con la mente y el cuerpo al mismo tiempo. Toda, no existe acción humana que no se haga con las dos cosas. No hay acción que solo ocurra en la mente, puesto que el registro que tiene la mente de los datos se hace por medio de los sentidos y el cuerpo. No hay mente sin cuerpo, no hay cuerpo sin mente. Entonces, teorizar es el acto de un humano que es capaz de contemplar. Y esto incluye a los sentidos del cuerpo, no se contempla desde el cerebro, porque el cerebro está dentro del cráneo. ¿Qué es lo que conecta el cerebro con el exterior? Pues los sentidos. Entonces, teorizar es el acto humano que es capaz de contemplar y esto ya incluye los sentidos del cuerpo. Contemplar en los elementos visibles, palpables, sonoros, olfativos, táctiles del acontecer teatral, los elementos estructurales que lo sostienen, los cuales no son evidentes, sino que están inmiccionados en todos los elementos del acontecer teatral. Se ha tenido esa idea por mucho tiempo de que teorizar es como crear un mundo interno, nada más. No, eso no es teorizar. Y por tanto, cualquier artista pasa por este proceso de teorización, cualquiera, haya ido a una escuela o no. Volvemos al mismo asunto que lo del dramaturgo, pero esta vez con el teórico. Yo no soy teórico o yo me hice artista sin teorizar nada porque nunca he leído un libro de teoría teatral y nunca he ido a una escuela donde me den teorías. Pensamos que lo que da lugar a la teoría es las cosas materiales. No, teorizar es una función estructural del pensamiento humano que no está adherido a que haya un teórico que me lo diga, un libro teórico que me lo diga o una escuela con cierta teoría que me lo dé. Haber ido a una escuela y haber leído miles de pensamientos e ideas sobre el teatro no garantizan que uno sea artista. No ir a la escuela tampoco. Lo que hace al artista es pasar por un proceso artístico que incluye teorizar, ya sea que decida hacerlo en la vida o desde una escuela. Por otro lado, ¿cómo sabemos que Luisa Josefina Hernández estaba pensando de esta forma no adherida al texto?
varias cosas que ya se han hablado en los otros videos, pero que volvemos a decir aquí para un poco recapitular. ¿Por qué sabemos que su interés no era solo en el texto, que su pensamiento teórico no, no se posicionaba desde abordar el estudio del teatro solo dándole énfasis y poder al texto y al dramaturgo? Porque ya desde los años 50 recién egresada, colaboró con Seki Sano, toda vez que el trabajo con él sí era sobre el texto, pero no era algo que se quedara en el texto, no era algo que saliera del texto para quedar en el texto mismo. Era un trabajo complejo en el que traducir tenía repercusiones escénicas. Por eso estaba el director ahí traduciendo con ella. Y esas repercusiones escénicas estaban en la vida de la escena, tenían que ver con que una palabra se piensa como el resultado de un proceso vivo de ese personaje y que eso lo va a encarnar un actor, lo va a asimilar. Entonces el trabajo como dramaturgista que ella tuvo con Sekizano va más allá de alguien que simplemente juega con palabras o usa palabras. Es un trabajo interdisciplinario mucho antes que la interdisciplina, con lo cual el teatro nos demuestra que el teatro siempre ha sido interdisciplinario. Su colaboración con Guillermina Bravo, pilar fundamental de la danza, donde los bailarines sabían, es decir, Guillermina Bravo la invitaba a que le explicara a los bailarines qué sí, qué le da ser a esta danza, cuál es el elemento estructural que le da ser y que yo como bailarín lo debo expresar vivamente en el acontecer de la coreografía, donde los bailarines sabían que el proceso de entender la estructura que le da ser al drama no es solo para ser pensada, sino que eso se expresa en cada gesto, movimiento y coreografía en el espacio. Otra, porque cuando fue coordinadora de la carrera de teatro en la UNAM, planteó un laboratorio de teoría y composición escénica donde se demostraba en ejercicios escénicos hechos por los estudiantes la manifestación de esas estructuras en torno a todas las áreas del teatro, de las que ya he mencionado. Un laboratorio al que curiosamente no se le dio continuidad por otras administraciones, pero que a la vez era un planteamiento desde un lugar que era la coordinación de la carrera, el planteamiento de una mujer que como administradora, es decir, coordinadora de la carrera, estaba planteando algo bastante innovador y del cual no se habla en ningún lado, en ningún lado. Ni se menciona esto, ni su colaboración con Guillermina Bravo, ni con Seki-san. O se menciona así, sí estuvo con Seki-san, fin. Lo cual nos demuestra allí un sesgo historiográfico que puede llevarnos a algunas lecturas específicas que tienen que ver con por qué se mantiene rezagada y puesta. Conviene solo hablarlo así de Luisa Josefina Hernández, porque de alguna manera sí hay una conveniencia de dejarla puesta en el lugar de alguien que ya pasó, de un pensamiento que ya caducó. Sea esa conveniencia consciente o inconsciente, pero conveniencia ahí está. Es un prejuicio. Otra razón, por su defensa y valoración del trabajo de Alejandro Jodorowsky en México, que en aquel entonces se veía como uno de los directores más innovadores de su época y del cual ella hizo agudas observaciones que permitieron entender lo valioso de su trabajo, cosa que pocas veces se dice de ella. Es decir, pocas personas se imaginan a Luisa Josefina Hernández siendo capaz de apreciar el trabajo de Jodorowsky porque consideran que su pensamiento no podía hacerlo, pues era un tipo de teatro
ajeno a su teoría sobre los textos dramáticos. Ah, porque ella solo entiende de textos. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales sabemos que su pensamiento no se enfocaba exclusivamente al texto ni al dramaturgo, pero que, como dije anteriormente, hubo una serie de razones institucionales, didácticas y sociales que hicieron que ella se quedara ahí, pero no era su intención. Una manera propia de explicar por qué el pensamiento de Luisa Josefina Hernández es así, propia en el sentido de que esta manera de explicarlo la se ha elaborado aquí en este espacio del acto teórico, la he encontrado dando la siguiente explicación. O sea, esta ya eh, es una manera que yo he encontrado de poder explicar esto sin tener que repetir las palabras de alguna otra persona que haya hablado de Luisa Josefina Hernández. Porque si algo sí me interesa, y estoy de acuerdo en eso con Luis de Tavira, es que eh, cuando él dice muchas veces que, claro que hay cosas que ya se han pensado, pero no las he pensado yo. Creo que el sentido de esa frase refiere a que si no lo he pensado yo, no basta con repetir lo que otro dice para decir que lo he pensado y lo he comprendido, sino que lo tengo que, no estoy descubriendo el hilo negro de nada. Por supuesto, Luisa Josefina Hernández tampoco, pero el hecho de que ella haya pensado el teatro desde ella genera una forma de comprenderlo que al ser suyo, pues nos permite acceder al conocimiento del teatro de una forma diferente. No porque el contenido sea diferente, sino la forma de abordar. Lo mismo pienso que hacemos aquí en el espacio del acto teórico. Entonces, una manera propia en este espacio del acto teórico en la que yo he podido explicar por qué el pensamiento de Luisa Josefina es así, la he encontrado dando la siguiente explicación. Porque Luisa Josefina Hernández aborda el estudio del teatro como un sistema complejo, entendiendo la definición de un sistema complejo como la que nos da Rolando García, uno de los epistemólogos más importantes del siglo XX y cachito del XXI. Por tanto, el pensamiento teórico de Luisa Josefina Hernández es un pensamiento epistemológico sobre el teatro. Y de esto hablaremos la siguiente sesión. Abordaremos qué es sistema complejo, qué es epistemología y por qué entonces el pensamiento teórico de Luisa Josefina está abordando una propuesta epistemológica del teatro. No totalitaria, no estética, epistemológica. Bueno, pues les agradezco mucho su atención a quienes estuvieron hasta este momento escuchando esta grabación. Y en estos días estaremos subiendo más sesiones sobre el seminario, lo que queda por decir, un retorno a las preguntas fundamentales del pensamiento teórico de Luisa Josefina Hernández. Aquí estamos presentes, estamos vivos, estamos haciendo lo que sentimos que es necesario hacer desde la investigación que hacemos en este espacio y siempre dispuestos a recibir críticas, observaciones, debates. Muchas gracias.